¡Uy, a casa! Estoy en casa. Buenas a todos. Bienvenidos a su programa de tertulia y divulgación científica y temas pseudocientífica, un poco complicados acerca de la sociedad y el mundo. Radio Kainako. Gracias por sintonizar. Péguense una suscripcióncita si les interesa el programa o cualquier otro de estos temas. Dejen comentarios, likes. Aquí, bebé. Y suscríbanse aquí abajo. Aquí, ve. Aquí ve. Y hoy les traemos un tema que está bastante a boca de la gente. Se ve bastante en temas de ciencia, usualmente tecnología, que es la inteligencia artificial. Y les vamos a explicar un poco de qué se trata esto y compartir las visiones de cada uno de diferentes temas. Y es un tema bastante interesante. De mi parte, para darle un poco paso y irle teniendo ritmo a este programa, voy a empezar con un tema, por ejemplo, de diferenciar qué es lo que tenemos ahora, que es inteligencia artificial y machine learning, que es aprendizaje de máquina. Básicamente, en base a datos, tú aprendes funciones, ¿sí? Funciones automáticas que van a permitir realizar una función tipo recomendaciones de Netflix, videos de YouTube o describir imágenes, reconocer caras, reconocer patrones, etc. Pero lo que se busca del santo grial es algo que se llama AGI, que sería como inteligencia general artificial, que es como una máquina con conciencia o súper inteligente que pueda resolver cualquier tarea, no solo jugar ajedrez, no solo recomendarte películas y cosas así. Y acerca de este tema, quería preguntarle a HC acerca de la conciencia. Hay una cosa que se llama el demonio de Laplace, es un matemático, que lo que él decía es, básicamente si conozco todo el estado de partículas y toda la información del estado de un cerebro, por ejemplo, ¿es posible modelar y predecir el siguiente estado de esta conciencia? ¿Se podría emular la conciencia de esta manera? ¿Tú qué crees, HC? Qué buena pregunta, loco. Laplace fue un matemático, si no me equivoco, francés. De hecho, él generó un método para resolver ecuaciones diferenciales, que con eso puedes, por ejemplo, determinar y crear una función que te determine cómo una gota de petróleo se va a mover en un océano o cómo el calor se propaga en un metal o el sonido, etcétera, etcétera. Pero, claro, también se usa preguntándome esto de la conciencia, yo estaba cachando qué demonios es la conciencia, ¿no? Para poder empezar por algo. Y, no sé, llegué como que a la conclusión un poco leyendo y viendo que la conciencia es información y es bastante subjetivo. Y a la final, hace muchos años era difícil cachar y medir la subjetividad, pero ahora es mucho más fácil. Ahora hay métodos estadísticos que se han desarrollado, que son a la final basados en matemáticas, en funciones, en algoritmos, para determinar qué es esto. Pero es súper difícil y también se mete con la ética, esto de que las máquinas y del santo grial, es algo súper ético, loco. O sea, hasta cuándo nos va a afectar y hasta cuándo, o sea, por más que suene sci-fi, pero tal vez la Matrix sí puede suceder, ¿no? Claro. Viene también inclusive el tema de la teoría de la simulación, básicamente. No sé si cachan un poco de eso, pero básicamente estás hablando de que si solo das un pequeño progreso a la tecnología y a la simulación, a los videojuegos, va a llegar un punto en el futuro, 10, 50, 100, 500 años, quién sabe, en donde la realidad virtual va a ser totalmente indistinguible de la realidad que tenemos nosotros. Acerca de este tema, también quería preguntarle al Javier, por ejemplo, si cacha acerca de Neuralink y no sé si has pensado en temas de implicaciones, por ejemplo, que tiene. Para dar un poco contexto, Neuralink es una empresa de Elon Musk, que básicamente tiene la idea de implantar un chip y conectar tu cerebro a una computadora. Y las opciones que se busca ahora son desde curar ciertas enfermedades cerebrales a un potencial ilimitado. ¿Vos qué piensas, Javier, acerca de eso? No sé si has... ¿Puedes repetir la preguntita? Y puntualizar. Claro, o sea, mi pregunta es básicamente, ¿qué piensas acerca de esta nota y si has pensado en qué potenciales se podría llegar la humanidad a esto? Porque para mí hay un montón de cosas que suenan a magia. Claro, es increíble. Sí, es súper interesante la nota de Neuralink.
Cualquier persona que le está siguiendo a Elon Musk se van a dar cuenta que Elon Musk tiene pensamientos que ya son demasiado futuristas, cosas que ni siquiera la ciencia ficción pensó antes. Y Neuralink, claro, como dice el Andrés, es una compañía que está tratando de descifrar cómo funciona el cerebro utilizando inteligencia artificial para poder sacar básicamente pensamientos del cerebro y utilizarles de diferente manera. Por ejemplo, yo pienso en código y eso puedo transmitir y transformarle directamente en una aplicación. O puedo tratar de comunicarme con las personas y simplemente pienso en algo y no tengo que hablar, ni siquiera tengo que mover los labios. La persona que tenga el mismo dispositivo conectado en el cerebro de Neuralink puede escuchar al mismo tiempo eso, puede entender los pensamientos. Podríamos llegar a niveles que podríamos comunicar cosas que son imposibles de comunicar con el habla. Telequinesis, ¿no? Claro, a veces tienes pensamientos, tienes imágenes. Imagínate poder utilizar el cerebro y imaginarte una pieza de arte y dibujar simplemente con imaginarte algo. Esta máquina que está implantada en tu cerebro simplemente puede transmitir eso, puede crear esa pieza de arte. Ni siquiera tienes que dibujar ni nada. Es una nota súper futurista, súper interesante. Yo también vi un video que tiene Elon Musk que presenta cómo funciona esto de Neuralink y es bien relacionado con la inteligencia artificial de ley. Y ahorita hacen experimentos en chanchos, les ponen este Neuralink, que es un dispositivo un poco como que, no me acuerdo la palabra, pero un poco... ¿Invasivo? Invasivo, gracias. Que realmente tienes que hacer un hueco en el cráneo para conectar esto con el cerebro y tiene unas pequeñas fibras que se conectan con tu cerebro y ahí empiezas a sacar bastante información. Y eso conectado con la inteligencia artificial es básicamente, es el futuro. Imagínense, ni siquiera tienes que entender, ni siquiera tienes que codificar, porque la inteligencia artificial a veces no tienes que codificar, tienes que sacar simplemente modelos que empiecen a entender cómo funcionan ciertas cosas y pasar esa información. Es un futuro bien loco. Es buscar los patrones. Buscar patrones. Es full regresiones, mijo. Sí, pero... Exacto, es una regresión. Yo tengo una pregunta justo que estaba revisando algo de esto de cómo funciona el tema de inteligencia artificial, pero es como, ¿se basa en memorias o en nuevos pensamientos? ¿O los nuevos pensamientos se construyen en base a memorias? Se no construyen en base a memorias. Verás, o sea, no sé si te entiendo muy bien la pregunta, pero, por ejemplo, ¿cómo funciona un modelo de estos? Es lo que dijo HC. No es una regresión literalmente, y hay diferentes clases, hay videos generativos. Es tomar full muestras, ¿no es cierto? Sí. Es tomar full muestras, medir y determinar una curva que prediga qué va a pasar después. Ajá. Así funciona en breve rasgo, ¿sí? Tú tienes una caja negra que genera operaciones matemáticas. Yo la verdad creo que simular la conciencia sería algo demasiado complejo. No sé si se llega a ese punto, creería que al menos en muchísimos años no va a llegar a ese punto. Pero tú tienes datos, ¿sí? Metes una caja que es básicamente un software que tú creas, tú diseñas eso, y tú defines una función que la máquina trata de optimizar. Y llegas a espacios súper abstractos, espacios semánticos, por ejemplo, en donde una matriz representa una cara, por ejemplo. Mi modelo aprende a detectar caras, por ejemplo, ¿sí? O una matriz o una función matemática aprende a describir con un vector una imagen. Y de acuerdo a este vector que describe una imagen, yo puedo dar una descripción en lenguaje natural. Entonces, oye, no es tanto como que tienes memoria, pero... Hay una app del MIT, si no me equivoco, que salió hace ya algún tiempo que detectaba si era un hot dog o no. Claro, sí, y es muy fácil hacer eso, en verdad. Lo que necesitas es datos, imagen, ¿no? Lo más difícil es datos. Un procesado de imagen, ¿no? Claro, es procesamiento de imágenes en base a modelos de estadística, sí. Por eso no creo que un modelo de conciencia real exista. Antes de continuar con el Bimbo, quisiera decir algo, nada más como... Es una idea filosófica para que se queden ustedes con esa idea. Hay un man que estudió Computer Science, que se llama John Searle, y él definió el experimento chino, se llama, el cuarto del experimento chino. Pero imagínense en esto, ¿sí? Yo, por ejemplo, no entiendo nada de un idioma, por ejemplo, chino, ¿sí? Pero tengo una biblioteca enorme donde dice, si me llega este carácter en esta posición,
debo responder de esta manera, el segundo carácter con esta manera, este con esta manera, y la persona que me está mandando este mensaje, cada vez que yo le respondo, él recibe un mensaje indistinguible y piensa que yo sé chino, ¿me entiendes? Pero en verdad, yo no tengo idea de lo que está hablando, no tengo idea de la semántica, solo son un set de instrucciones que me dicen cómo responder perfectamente. Y eso es la inteligencia artificial que hay ahora, ¿me entiendes? Que en verdad no es una máquina que genera entendimiento, que entiende que es una cara, que entiende una oración o entiende un concepto. Simplemente es un modelo estadístico que... Sí, sí, Bimbo, tenías una idea. Sí. Quería preguntarles, sobre todo a ti y al profesor X, si en un futuro creen que la inteligencia artificial nos ayude igual como a soportar un poco o a disminuir un poco las brechas sociales, digamos, el tema de viajar, como que te permite sentir que estás en el lugar, es más baratito y es una ilusión a tu cerebro directa y estoy en París ahorita, en un museo, o como para unificar el acceso a la cultura, o creen que a su vez los costos van a ser demasiado altos y la inteligencia artificial va a ser igual solo para las élites. O sea, si te pones a pensar, ya es más o menos, ya se está yendo por el lado de las élites, un chance. Y ese es el miedo que se tiene hoy en día. Porque para mí, desde el punto de vista técnico y científico, la inteligencia artificial es una herramienta a lo bestia, pero la manera en que se está utilizando hoy en día es 100% marketing, ¿cachas? Y eso está acelerando de una manera súper loca. La gente que tiene acceso a estas tecnologías y tiene entendimiento de estas tecnologías puede sacar beneficio. Y vos ya estás viendo esto, que las compañías más grandes están tomando, es como todas las riquezas del planeta están yendo al 1% de las poblaciones y la mayoría de estas compañías son, no sé, Google, Facebook, Amazon, tienen control del mundo, ¿cachas? O sea, si es que te pones a pensar de una manera de riqueza, evolucionamos todos estamos teniendo más acceso a mucha más riqueza, pero esto se está distribuyendo muchísimo a la gente que tiene acceso a esto, que son estas compañías súper grandes. Eso es una cosa media miedosa y no solo se aplica a estas grandes compañías, hay otras compañías que están, o sea, está afectando la civilización. Estamos yéndonos por un lado más parecido a la monarquía, donde las personas que tienen estas tecnologías tienen mucho más poder y al mismo tiempo, como vos dices, me gustaría viajar a algún lugar, tener acceso a esta tecnología y sentir como que estoy ahí. Sí, o sea, no va a ser lo mismo, pero al mismo tiempo, vos ya ves, o sea, es como otro tema, meterte en realidad virtual, todas estas tecnologías están avanzando full. No es necesariamente inteligencia artificial en ese campo, pero si vos quieres viajar por el mundo y ver otros lugares y vivir, ya tienes acceso a eso por video, por fotos, por todo el mundo digital. Y estamos entrando mucho más en ese campo. O sea, yo lo decía por lo que Manfrita planteaba, que en algún punto el desarrollo de la inteligencia artificial será tal que va a ser súper complicado como diferenciar con la realidad de la otra realidad. Por eso lo decía. Pero más bien era como solo un cuestionamiento. Gracias, profesor. O sea, imagínate, yo creo que va a incrementar las brechas sociales. Ojalá no, pero usualmente, por ejemplo, en lo que yo hago investigación en un tema de inteligencia artificial, que se llama visión por computadora. Es como el entendimiento de imágenes, básicamente. Y me encantaría ir a Ecuador y trabajar allá o buscar algo en Latinoamérica, pero no hay empresas que hagan mucho, no hay mucha investigación, ¿me entiendes? Es como el Google de imágenes, dime que sí. Algo así, claro. O sea, es, por ejemplo, sí. Dile. Póngaselo. Oye, Cristian, tenías una duda tú, por ahí. ¿Qué fue? Buenas noches. ¿Una pregunta o algo? ¿Qué más, mijo? Todo bien, a los años. A ver. Días. A los minutos. A ver, yo tenía una preguntilla retomando un poco tu respuesta. No me acuerdo quién le hiciste, creo que a la Ruth, esa respuesta. Andrés, tú dijiste que es muy, tal vez, difícil o poco probable que en el futuro inmediato se logre desarrollar dentro de inteligencia artificial una conciencia, ¿no es cierto? Es medio complejo eso. En ese escenario, tal vez es un poco absurda la pregunta, pero no sé, me dio ganas de despejar la duda. En ese escenario, sería muy poco probable que la humanidad sea dominada por inteligencia artificial, como vemos en las
películas. Tal vez ahorita ya estamos medios dominados y estamos encaminados, obviamente. Pero como vemos en la película, tipo Terminator, que es lo más que más se me ocurre ahora, sería poco probable que robots nos empiecen a nosotros a dominar, tal y como los vemos en las películas. Gracias. Es una pregunta muy difícil, creo, la verdad. Muy idiota. Es difícil pronosticar eso. Pero verás, lo que tú ya mismo respondiste, básicamente. No le digas de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? No, pues no le viste que se dijo, qué idiota. No le vas a decir. O sea, No le refieres. perdón, pues, no. disculpa. Perdón, loco, perdón. No, decía la pregunta. No, Ay, no tu por respuesta, eso. sino la pregunta. Ay, perdón. que también es idiota. Que No, también. Jamás. No, mentira, loco. No hay Sigue, pregunta por favor. idiota. No hay pregunta idiota, solo tipo ignorante. Idiotas que no sabe la preguntan. respuesta. Sí, Claro. soy el que lo pregunta. Idiota A ver, que no loco. pregunta. Brevemente, o sea, tú ya mismo respondiste, creo. Yo creo que más que nada va a existir una simbiosis humano-máquina. En el tema de, por ejemplo, descargar memorias, generar conocimiento instantáneo, transmitir ideas sin ningún grado de ambigüedad, ¿sabes? En ese sentido, sí. Temas de generar o emular una conciencia, creo que necesitarías demasiado poder computacional que ahora no existe. Pero si te pones a pensar, el cerebro también es un sistema caótico. La mecánica cuántica que en general maneja cómo se transmite la electricidad, los impulsos neuronales en nuestro cerebro, loco. Puta, es estadístico porque no se sabe exactamente Pero cómo lo funciona. cuántico es Claro a que niveles más pequeños, ¿no? Diga, sí, loco, pero por ejemplo, una computadora funciona por mecánica cuántica, ¿cachas? O sea, los semiconductores, el transistor, está basados en Ya. fenómenos cuánticos. ya. Sí, entonces, si ni siquiera podemos predecir el clima, ¿me entiendes? O sea, puedes decir, parece que va a llover, pero es un sistema demasiado complejo y caótico. O sea, yo Para- Yo tengo una pregunta simular. para el Cristian. Que no sea Cristian, ¿cuánto idiota, tiempo- cuidado. ¿Cuánto tiempo utilizas tu computadora o una televisión o un medio tecnológico que no te permite simplemente desconectarte de ese medio tecnológico? Claro, Esa es la pregunta. Claro, te voy a responder. Sí estamos dominados, sí estoy dominado por eso. Todos estamos dominados ahorita por el celular mínimo, ¿sí? Ujú. Y sí, o sea, es una herramienta que ahora se ha vuelto muy imprescindible. La tecnología, el celular, la computadora y todo. No sé cuánto tiempo, por día o por semana, no cacho. Trato de que sea lo menos posible. Pero sí sé a lo que vas y sí, creo lo mismo. Ahora estamos ya dominados o empezamos a ser dominados por la tecnología, por un tipo de inteligencia que, claro, que se ha desarrollado más en los últimos años. Pero, claro, mi pregunta era específicamente si es que va a pasar lo de, qué sé yo, tipo Robocop o tipo Terminator, así. Es ciencia Soldado ficción. americano. Esto es la Loco, realidad. dijiste Robocock. Claro, es tenaz. Ahorita mismo estamos siendo dominados Iván. y no nos damos cuenta, loco. Jivan, Claro. Mayumi. Eh, Mayumi. O sea, a mí, ¿saben Ya. qué me da miedo? Que en algún momento la inteligencia artificial. A mí me da por miedo. Me da miedo que la inteligencia artificial en su momento nos Vaselina. quite la posibilidad de disfrutar de una rica cervecita. Eso que nadie te lo quite. Y ustedes ya saben dónde es. En nuestro pub favorito de los habitantes de Radio Cainaco, el TVB. No se olviden visitarlo. ¡Salud! ¡Salud! Salud, caiga a tomarse una biela ahí. Por el gran Pásala Nolo. bien a tripear. Lubrica tu mecánica. El guarguero. Lubrica tu Tu mecánica. inteligencia. Lubrica tu Lucha. inteligencia. Problemas de insomnio, Los lubrica tu engranajes. mecánica. Como Sí. Obama. ¿Qué Oye, más? Javier, y una nota. Por ejemplo, ¿no es cierto que ya ahora incluso la inteligencia artificial ya está moldeando tu vida? Moldea la manera en que piensas simplemente al recomendarte cosas. Tu visión del mundo, que debería ser más amplia, se cierra demasiado y solo ves lo que quieres ver o lo que te va a gustar o cosas así. Pero también quería hablar, habíamos compartido un texto algún momento y también tú tenías ideas de cómo utilizas tú en tu trabajo
la inteligencia artificial? ¿O en qué usan ustedes? Porque hay mucha gente que dice básicamente la nueva electricidad, ¿no? Entonces, Claro. eso. Claro, yo trabajo en una chévere compañía, es una compañía a lo bestia, ubicada aquí en Seattle, y hacemos muchísimos trabajos de desarrollo de hardware, de software, y lo interesante es que hay proyectos en los que utilizamos inteligencia artificial. Y estos proyectos son interesantes, o sea, trabajamos para diferentes clientes, pero pueden ponerse a pensar, algunos de esos proyectos son, por ejemplo, hay una máquina de hockey en la que vos estás compitiendo contra la otra persona, pero la otra persona es una máquina, es inteligencia artificial. Entonces vos te pones a jugar hockey, ese hockey de mesa, entonces empiezas a jugar, mandas la ficha y este sistema es súper inteligente y ya puede predecir con cámaras qué es a dónde va a llegar la ficha. Entonces vos estás compitiendo de alguna manera con esa... Es como una mosca. Claro, o sea, estás jugando hockey con esta máquina y es súper bacán el proyecto, pero al mismo tiempo es interesante. Ya han habido proyectos anteriores, así, hace 20 años creo, no sé cuándo fue que hubo una competencia entre un ser humano y una máquina y la Claro. máquina ganó en Ajedrez. IBM. Deep Blue se llamaba la máquina. Claro, Le y es ganó. la misma nota. O sea, esta tecnología es interesante para el mundo del entretenimiento. Es como que van a haber full máquinas en el futuro, que vos simplemente vas a jugar vos solo y empiezas a jugar contra la máquina y la máquina ya puede predecir tus movimientos. Es más, ya ha habido esto por mucho Ese tiempo. mal interés de StarCraft. crear algo que nos destruya, Pero ¿no? ahí todavía permanece en mi cabeza esa pregunta, porque, digamos, estos algoritmos con los que funciona la inteligencia artificial, o sea, estas cosas de que pueda predecir hacia dónde va el movimiento para de alguna forma ganarte en el juego, ¿no es cierto? Ujú. Está hecho con base en una base de datos que recoge de humanos, ¿cierto? De Claro, experiencias claro. pasadas. Ajá. Entonces, al final no termina siendo tan artificial, entre comillas, y tan máquina, sino es un conjunto de experiencias y memorias de los seres humanos. Pero eso ¿O no? es que es información a la final, ¿no es cierto? Y eso también es la experiencia es información. Claro, pero que viene de una acción humana. No necesariamente, Ruth. Tú puedes crear, por ejemplo, otra inteligencia artificial y básicamente tienes dos modelos que están compitiendo el uno con el otro, ¿me entiendes? Y el uno trata de mejorar y el otro trata de mejorar y el otro, sí, y es un ciclo que eventualmente, así se superó, por ejemplo, a los mejores jugadores de Go, de StarCraft, que fue el siguiente Go, hito. loco, de ley. Go es súper. Y- De Pokémon Go. Oh. No, Go En es Pokémon Go, no. es un juego asiático. Es como Un Damas juego de Chinas. Corea. Por Ajá, ejemplo, sí, hay una todo. academia que los niños van desde los 4 años a jugar Go por 12 horas al día. Yo en todos esta los pandemia días, ¿me aprendí a entiendes? jugar Go. Es bacán. Es súper difícil. Y, por ejemplo, el tema es que esto no se resuelve de una manera combinatoria. La manera en que un juego se puede desarrollar es más que el número de átomos en el Full universo, ¿me entiendes? probabilidad. O sea, Oh. es opciones infinitas. Tú no Pero puedes es mucho más que el programar ajedrez. de una Lo bacán manera del Go. normal eso. Sí. Lo bacán del Go es que tiene muchas más probabilidades y no es tan desgastante como el ajedrez. En el ajedrez tú comes fichas, en el Go no, ¿cachas? Más bien es ganar territorio, ¿cachas? Y engañar es como comer el mapa, ¿cachas? Como Es como un Pac-Man, maquinar. pero exacto, pero en el ajedrez tú vas desgastando fichas. Eso es lo interesante del Go, ¿cachas? Y ha pasado esto de las máquinas que dices con el Go, con el ajedrez, full notas, ¿no? Ujú. Claro. Algo interesante único que también quería compartir es este pensamiento, algo que me rompió la mente cuando vi algo de inteligencia artificial en el pasado, eran estos modelos, modelos evolutivos se llaman, en el que, por ejemplo, estás jugando Mario y simplemente le ves a Mario, entonces aplicas este modelo y Mario se muere y el sistema empieza a aprender, Mario se murió. Entonces no tengo que hacer eso la próxima vez. Y de ahí intenta otra vez y salta. Y Mario sobrevive. Y así intenta millones de cosas y Mario logra sobrevivir al final. Y vos estás creando este sistema de un Mario súper inteligente. Y si aplicas la misma idea a cualquier sistema, dices, por ejemplo, tengo 2 puntitos o 3 puntitos y quiero que empiecen a caminar. Y aplicas ese sistema ahí. Es como, ¿cómo haces que estos 3 puntitos caminen? Y eventualmente empiezas a ver cómo evoluciona la inteligencia artificial y ves que estos 3 puntitos empiezan a moverse de una manera súper extraña, como que estuvieran vivos, como que le ves viva a la máquina sí solos. moviéndose, ajá, y empieza a lograr
porque simplemente movimientos intentó que no millones de estaban cosas. planeados a que hagan, ajá. Claro. Full bacán, sí, es interesante. Full bacán. Sí, sí, es bien interesante. Cerrando nada más, ya que ya tenemos que irnos despidiendo, pero les dejo con dos cosas. No sé si les suena un juego que se llama Dungeons and Dragons, que básicamente creo que hay Sí. una persona que habla y crea de la nada Stranger la Things no historia. está basado mientras- en eso, ¿no? Hay ahora un nuevo modelo de procesamiento del lenguaje y puedes jugar gratis en internet. Y básicamente tiene este rol del que va contando la historia. Y tú simplemente describes tus acciones y he probado, tiene algunos errores, pero tiene cosas muy interesantes ¿Sabes cuál también. es la Entonces magia de ese también, juego? ¿Sabes cuál es la magia de ese juego? Y por lo que se la crearon los creatividad. videojuegos. ¿Cuál? El trama, mijo. El trama, loco. Y que tú puedas relacionar y participar de esa historia, loco, de ese momento. Al Claro, final exacto. ese es el alma de los videojuegos, ¿no? Y tal vez de la Exacto, inteligencia exacto, loco. artificial. Pero es interesante también esta inteligencia artificial, cómo va generándote la historia, te pone en situaciones de acuerdo a lo que tú contestes, es interesante. Y lo que decía el Javier de estos algoritmos evolutivos, hay ya células que se les programa biológicamente y no recuerdo el nombre ahora, biobots puede ser el nombre, y son células que básicamente se les programa y pueden ya hacer tareas de manera autónoma. Entonces es súper interesante, es como el primer modelo autónoma de inteligencia artificial, básicamente. Pero bueno, eso. No sé si tú, Cristian, Ruth, Bimbo, quieren hablar tal vez acerca de algún tema más en su área más social, tal vez, que han pensado cómo puede golpear esto a futuro, a países un poco más subdesarrollados, O sea, o ya yo sí vamos cerrando estaba, también. solo como último pensamiento, o sea, estaba viendo cómo todo el desarrollo de la inteligencia artificial va a provocar un montón de desempleo primero, pero al mismo tiempo, digamos, de desempleo en empleos o profesiones tradicionales que van a ser reemplazadas por inteligencia artificial y a su vez la creación de nuevos empleos, ¿no? De, por ejemplo, yo que sé, gente que se especialice más en programación o Psicólogos de desarrollo robots. de algo así. Sí, sí. Ujú. Prostitutas para robots. Robotzuelas. 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 Hace poco, puta, esto es denso. Hace poco igual Se estaba cuestión de cachando las esto de robotzuelas. las implicaciones de, por ejemplo, que hayan robots para hombres o mujeres, por ejemplo, que sean indistinguibles de casi una persona, ¿cachas? No sé dónde quedaría el punto moral, por ejemplo, el tema de relaciones, religión, sociedad, no sé. Un man hablaba que, por ejemplo, las sociedades eventualmente pueden permitir quizás hasta matrimonios de este tipo, ¿me entiendes? No sé, Eso ya pasó es una vez. raro. Hay un man asiático que se casó con una robot. Creo que era japonés. Ya. Es un caso medio interesante. Oh. Sí, Claro. Pero sí, creo. matrimonio como tal. Fue O sea, es que autorizado. el Fue una matrimonio nota es media rara. de loco. Porque la vuelta del matrimonio es que te genera derechos y obligaciones para con el otro. Entonces, pero ¿qué puede llegar a generarse con una máquina, no? Raro. Sí, capaz fue simbólico. O sea, Sí, más bien yo creo que investiguen, ¿no? sí. Ajá. O sea, yo sí recuerdo, creo, un poco eso, pero a la final, Bimbo, Murió loco, electrocutado. puede ser simbólico. Murió Le electrocutado. llevó a la playa y murió. Vaselina. En la noche de Se boda. dañó el robot con vaselina. No, Era el loco, puta, empalabot. loco, el tema es que tal vez puede ser figurativo, pero me acuerdo que este man decía, puta, pero yo le amo a este aparato, ¿me entiendes? Y es fuerte, loco, porque él siente amor por eso. O sea, tal vez debería ser manejado como una enfermedad mental, no sé, pero Pero Claro. es similar Pero a no lo que sé, es pasa fuerte. con estas muñecas inflables. System. Hables. Claro. Ajá, en Chichabelo, Japón con la mismo. Chichabelo. No, Pero bueno. Habla serio. ¿Qué pasa con la Chichabelo? Oye, quiero dar un pensamiento para cerrar esto, un chance. Uno que es importante porque estamos hablando mucho de cosas que le hacen ver a la inteligencia artificial como que es la perdición de la humanidad, pero yo creo que no es la perdición. Yo creo que ahorita está como que yéndose a mal camino y también o sea, la tecnología no, es como el viejo es como que no tiene reglas, no tiene leyes, pero lo que en todos los países lo que deberíamos obligar es que hayan leyes detrás de todo esto. Por ejemplo, si es que estamos viendo que hay una desigualdad, esta solo es una herramienta, debería utilizarse de una manera en que haya más igualdad, o sea, poner bastantes
poner impuestos a estas compañías que ganan muchísimo dinero y distribuir eso de mejor manera. Al mismo tiempo, igual si pensamos en la gente que está perdiendo sus trabajos, tratar de proveer más trabajos, no sé, o traer pensamientos como el ingreso universal. ¿Cómo dirías eso? Universal, ¿Cómo se dice en inglés, mijo? Ingreso Ingreso universal. Como un ingreso básico universal que sea gratuito, ¿cachas? Porque ahora las máquinas están haciendo bastante trabajo por los humanos. Entonces debemos aprovechar todas esas tecnologías para que ayuden a la humanidad en vez de que la destruyan y den más poder a unos pocos. Bacán, Oye, yo soy Javier, también de esa pero- idea, Con la loco. ética, eso Yo soy Pero también... tiene que ver full con la ética eso también. Y hay que definir Pero, líneas también, yo cacho. Sí. Pero ¿Hasta es cuándo van a difícil eso. decidir por uno también, no? Pero Sí, es que, Cristian. es que ¿hasta cuándo van a decidir por vos, no? Y si luego la conciencia que se les otorga a las máquinas es tal que reclamen derechos como humanos, chucha, toca volver a... Es que ni a- siquiera sabemos qué reformar es la todo. conciencia Toca- humana, ¿me toca entiendes? hacer una Primero es nueva eso. constitución. No sabemos qué es la conciencia humana y esto también se Robot. pensaba cuando venía la revolución industrial. Toda la gente decía, ¿y qué va a pasar con la gente Es que verdad, está, es verdad. yo qué sé, ensamblando cosas, ¿me entiendes? Pero poco a poco también el sistema se desarrolla y nuevas tecnologías, nueva educación aparece. Ahora es súper difícil predecir qué carreras debería ofrecer una universidad, ¿me entiendes? O ni siquiera si debería existir una universidad como tal. Entonces, también va a existir nuevas profesiones que ni siquiera tenemos idea que no van a ser, al menos a corto plazo, resueltas por un modelo de computación. Limpiador de tuercas. Ingeniero en minas de cero. Exacto. Distribuidor de aceite. Encargado de derretir la vaselina para robots. Eso. Claro. Distribuidor de aceite para Givans. Claro. Asegurador de calidad de robotzuelas. Robotzuelas. Testeador. Testeador de robotzuelas. No. Ya me olvidé de recomendarles. Bueno, yo estaba viendo una serie el otro día. Creo que no sé qué tan actual sea, pero Westworld. ¿Se han visto? Claro. Buena, sí. Les recomendaría. excelente, sí. ¿Cómo se llama? Westworld, Westworld se llama. de Spielberg. No. No, ¿cómo No, se ese es llama? Jurassic Park, Bimbo, ¿qué pasa? Ah, esta es Sí, la inteligencia verdad. artificial. Inteligencia artificial de Spielberg. Buena película. Error. Ajá. Puta buena, Claro, pero sí, sí es buena serie. Bueno, Y bueno, entonces también les dejamos unas sugerencias. Aquí Javier alguna vez había hablado de Social Dilemma, que es un muy buen documental. Y eso, paz. Gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Alguna acotación de alguien más? O ya le cortamos nomás este episodio de mierda. Acótalo. Suscríbete aquí, ve. No te olvides. Aquí, ¿eh? Oye. A tu podcast de mierda favorito. Podcast de Al mierda, favorito. gracias. Hasta luego. favorito. ¡Salud! Por ti, para ti. Chao. Voy a fracasar.